La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, nos acompaña el licenciado Juan Manuel Rosario, él es viceministro de Asuntos Migratorios y Naturalización del Ministerio de Industria, del Ministerio de Interior y Policía, y que de los funcionarios que han mantenido su misma línea que de tuvo pensamiento, de pensamiento antes de y después de cuando él era, cuando no era funcionario. Juan Manuel, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por invitarme. Siempre. No, y no rehuye una invitación. Juan Manuel, al margen de todos los datos que tú tienes, por ejemplo, de esa evaluación que tu departamento hizo de la regularización, de los pasaportes y todo ese tipo de cosas, Juan Manuel, quizás no el viceministro, sino cómo tú ves la situación actual de Haití, el problema de las sanciones, el tema del túnel. Yo tengo un enfoque sobre el problema dominico-haitiano que es integral. Nosotros estamos hablando del Estado haitiano y del Estado dominicano como sujetos del derecho internacional. Los sujetos del derecho internacional, conforme al derecho internacional, es aquel que tiene un territorio, una población, un gobierno y el reconocimiento internacional. Si hay un sujeto, o sea, usted es miembro de una comunidad internacional, usted es un sujeto. Si algún sujeto de eso tiene alguna dificultad, eso afecta a todos los demás sujetos del derecho internacional. Entonces nosotros tenemos un problema con el sujeto que está al lado de nosotros. Bueno, tiene un territorio, sí, pero ¿quién lo controla? Tiene una población, ¿quién la controla? ¿Y cuál es la situación del gobierno? Entonces, nosotros tenemos un sujeto con una inestabilidad tan grande, con el que nosotros tenemos dificultad, como nosotros, como sujetos también del derecho internacional, o sea, la República Dominicana, como sujetos del derecho internacional, pero nosotros tenemos un problema, una dificultad con relación al interlocutor. Tenemos ese problema. Entonces, en lo que nosotros estamos trabajando con la comunidad internacional para que asuma la responsabilidad porque uno de sus miembros está en serias dificultades y el desequilibrio de ese miembro podría impactar en todos los otros miembros, bueno, la comunidad internacional tiene que asumir la responsabilidad de que ese miembro se mantenga o que recupere la condición de un Estado que pueda interactuar en el plano internacional, en el marco de las relaciones internacionales. Ok, pero entonces ahí viene la pregunta, y mientras eso ocurre, ¿qué hacemos nosotros? Porque nosotros tenemos un sujeto, un vecino con serias dificultades. Una población que tú tienes, para tú poder coexistir en el plano internacional, tú tienes que decirle a los demás sujetos, tú tienes que controlar tu población para que no entre a la mía. Porque el trasiego de población de un Estado a otro, eso es una forma de romper la soberanía, porque los componentes de los sujetos internacionales que yo acabo de decirle, una población, un gobierno, un territorio, eso es el componente de la soberanía. Esa es la soberanía. Entonces, cuando hay una irrupción de una población entra a otro Estado, bueno, pues ya ahí se está violando la soberanía. Y más si es inducida, porque nosotros tenemos el asunto que es inducido. Entonces, bueno, ¿y qué puede ocurrir en lo que se resuelve el problema del sujeto que está al lado de nosotros? Tomar nosotros la medida. Entonces ahí se justifica que nosotros actuemos. Tenemos que cerrar todo. Tenemos que cerrar la frontera. Tenemos que garantizar esto porque es que no tenemos una situación de una representación, o sea, de un interlocutor que pueda decir yo tengo un total control del territorio, porque todo el mundo sabe que no, porque si se está hablando de mandar misiones internacionales, es porque hay un problema de control del territorio y de la población. Pero sobre todo porque nosotros tenemos la particularidad, yo lo he dicho en varias ocasiones, nosotros encontramos cuando llegamos al viceministerio 476 asentamientos de extranjeros ilegales en el territorio nacional. 476. Sí, asentamientos. De esos 476 asentamientos, hay como 70 que son del perímetro fronterizo. Entonces, eso es evidente que nosotros tenemos que tomar medidas. Bueno, y ahí es que yo me soporto en lo que tiene que ver con la parte que me corresponde a mí, que es la parte migratoria. Tenemos que frenar todo, tenemos que parar todo. Por eso el proceso de regularización que plantean alguna gente no procede.
No es solamente de que porque el plan fracasó el pasado, no, es que no solamente el plan de regularización fracasó, fracasó la política de regularización de la República Dominicana. O sea, no es viable la regularización. Y quien le está hablando trabajó la ley y fue nosotros que incluimos en el artículo 151 el plan de regularización. Porque nosotros entendíamos que esa política de regularizar iba a ayudarnos en el sentido de nosotros someter el extranjero ilegal a la legalidad del Estado y no lo inverso, que nosotros siempre estamos sometiendo la legalidad del Estado a la ilegalidad del inmigrante. Muy bien, correcto. Y nosotros no podemos hacer eso, porque podríamos perder el país. Bueno, ¿qué ocurre? Se intentó aplicar el artículo 151, ¿y cuál fue el resultado? Bueno, se inscribieron 288.446, más o menos por ahí, en el plan de regularización. De esos, 20.000 y algo no lo aceptaron. Entonces nosotros hicimos la auditoría del plan. Señores, y más del 90% no cumplió con los requisitos que establecía el propio decreto. Y digo el propio decreto, y siempre insisto en el propio decreto. Yo, bueno, pero ese decreto, quien lo hizo, debió ser lo más riguroso posible en cumplir con lo mismo que decía el decreto. Y no digo que violaron lo que decía la ley, porque eso no está en discusión. Fueron muy flexibles. No solamente no es flexible, porque se puede ser flexible, pero en el marco de una normativa. Pero en términos de documentación, vemos que todos los países del mundo tienen un requisito mínimo, un acta de nacimiento, un pasaporte, una cédula de identidad y personal, y cualquier otra documentación. Y en el caso de esta población haitiana no tenían ni siquiera partida de nacimiento ni otros documentos. Entonces, regularizar a un ciudadano en esas condiciones es muy difícil. No, pero mire, ahí hubo gente con una sola acta de nacimiento. Se registraron muchos, o sea, varios. Es decir, una servía para varios. Para varios. Y algunos inclusive le hacían una rapadura, le cambiaban el nombre. Pero eso no es posible. Entonces, y fotocopia. O sea, una fotocopia, nada original. Algunos folders no tienen ni los documentos dentro. O sea, nada más tienen el nombre del que se regularizó. Entonces tú dices, no, pero eso no es posible. Los organismos internacionales, que son los que viven presionando, hicieron un tollo. Yo digo que hicieron un tollo porque un grupito de personas, incluyendo a Juan Miguel Castillo Pantaleón y quien les habla, a nosotros nos llamaron en el primer borrador del plan de regularización y nosotros siempre celosos de que la cosa se hiciera conforme a la ley. Lo hicimos y se le entregó al presidente de ese momento. Y no me gusta hablar así como de retroceder, porque no quiero no quiero malas interpretaciones, que se vea como algo político, porque esto es un asunto de país. Estamos hablando de cómo es el proceso, y yo tengo el criterio de que lo que obstruye la aplicación de la política migratoria no están en un solo partido. Eso es una tecnoestructura que ¿Cómo es, licenciado, cómo es lo que obstruyen? La aplicación de una política migratoria correcta. Están en todos los partidos. Es una tecnoestructura que se ha establecido en la República. ¿Qué es una política migratoria correcta? Lo que se ajusta a lo que dicen nuestras leyes, lo que dice la ley 285-04, su reglamento y lo que dice la Constitución. Vamos a refrescarnos. ¿Qué dice, así, de lo que usted se acuerda, qué dice una y otra? Mire, lo que tiene que, la ley de migración, primero usted tiene que entrar legal al territorio nacional. Y usted puede entrar con una de las categorías que establece la ley. Usted entra como no residente. El no residente no es permanente y se va cuando termine el mandato de la ley. El residente, que puede ser temporal, residencia temporal o residencia definitiva, que no se puede confundir la temporalidad que plantea la ley de migración con lo provisional. Lo de temporal, esa categoría se estableció para esa persona que vienen como técnico de empresa a la República Dominicana, pero es una residencia. Y eso, el concepto de residencia, que ahí entonces se vincula con la Constitución, porque la Constitución establece que son dominicanos todos los nacidos en el territorio de la República, a excepción de los hijos de diplomáticos y de la persona en tránsito. El que tiene una residencia no está de tránsito en la República Dominicana. Entonces, cuando usted... Pero el que está ilegal, mucho menos. Pero si el que está, óigame bien, no existe. Óigame bien, si el que está legal pero en condición de no residente, no le corresponde a los hijos la nacionalidad, con mucho más razón al que entró no conforme a las leyes.
que ha sido el gran debate que se ha dado en la República Dominicana. Pues tú no me puedes decir a mí que una persona tiene de que 20 años aquí y que por vía de consecuencia le toca automáticamente la nacionalidad dominicana, porque en materia de nacionalidad no hay posesión de Estado. Y aunque sus hijos nazcan aquí, que esa es otra cosa, porque yo he oído personas que dicen, pero que si los hijos nacen aquí y son dominicanos, aunque los padres sean... Sí, eso es una mala interpretación, porque la gente a veces equipara nuestro derecho con el norteamericano, o sea, con el jus soli. Dice, bueno, pero en Estados Unidos el que nace allá, sí, pero eso es en Estados Unidos. Aquí en la República Dominicana no, porque tenemos nuestras cosas particulares. Entonces, y esa pregunta que usted acaba de hacer con relación a cuáles cosas en unas y otras, eso es importantísimo. Porque mire, cuando nosotros comenzamos a decir que no se podía darle residencia a esos 200,000 y pico de personas, que era el plan, darle residencia a todos, yo decía, pero si usted le da residencia a personas que no cumplieron con el plan, no es solamente que usted está violando la soberanía dominicana, porque usted lo está haciendo por una solicitud de organismos internacionales. No solamente por eso, es que usted está habilitando a 200,000 personas que ya pueden ser dominicanos 2 años después por naturalización. ¿Y sus hijos son dominicanos? Y sus hijos son dominicanos. Usted me está diciendo que en poco tiempo usted va a tener entre 500 o 700,000 o 1,000,000 de dominicanos nuevos, que en un proceso electoral te van a cambiar la correlación de fuerza electoral. Y es que usted se opone... Entre otras cosas. Sí, es que usted se opone a que alguien se haga dominicano. No. Nosotros tenemos las leyes ahí. Y nosotros, por ejemplo, en el Viceministerio de Naturalización, nosotros somos los responsables de la gente que adquieren la nacionalidad por naturalización. Y naturalizamos ahí. En un año, ¿cuántas personas se naturalizan? Nosotros, desde 2011 hasta ahora, nosotros tenemos 5,020 personas naturalizadas. Qué poco. Sí, dentro de eso hay 189 haitianos que han cumplido con su requisito, que también es bueno decirlo. Bueno, pues si ellos cumplen, no hay problema si lo hacen conforme a la ley. Lo que está mal es que se quiera hacer no conforme a la ley, como por ejemplo el asunto de la gente que se inscribieron en la ley 169, la ley especial de naturalización, que no lo hicieron conforme a la ley, hicieron todo un desastre por injerencia también de organismos internacionales. Entonces, la ley de migración establece un procedimiento para la contratación de extranjeros. A veces se piensa que es que hay una oposición a que se contrate. No, si usted necesita 10 extranjeros y usted hace la solicitud conforme a lo que establece el derecho dominicano, ¿y cuál es el problema? ¿A dónde se hace la solicitud? ¿En el Ministerio de Trabajo? Eso se tiene que hacer a través de la Dirección General de Migración y por vía de consecuencia el Consejo Nacional de Migración estudia la solicitud porque es la autoridad que tiene que ver con la recomendación. No se hace. Y que usted sepa, eso usted se hace. Nada de eso se hace. Oye. Manuel, vamos a hacer una breve pausa porque todavía ahora es que falta tela por cortar con este tema. Quédense con nosotros. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el licenciado Juan Manuel Rosario, quien es viceministro de Gestión Migratoria del Ministerio de Interior, una persona especialista en este tema. Y justamente, licenciado, viendo el panorama que estaba ocurriendo en Haití y cómo afecta a la República Dominicana y podría ser un ente desestabilizador para toda la región, en medio de este panorama han salido muchas noticias y una de ellas da cuenta de que en un periodo de tiempo de 2 o 3 años se otorgaron 360,000 visas a haitianos para venir a la República Dominicana. ¿No hay alguna información de si esas personas entraron y salieron, si se quedaron algunas aquí? ¿O qué información tiene el Viceministerio de Gestión Migratoria al respecto? El Viceministerio no tiene información de eso. Nosotros siempre hemos abogado por una política de visado acorde con lo que establecen nuestras leyes. Está bien, está la ley del visado, pero la ley de migración dice que nosotros tenemos que priorizar la entrada de extranjeros en función de las necesidades del país. Y siempre yo he abogado por eso. Pero como yo no he estado detrás de eso, o sea, no de los motivos para dar esa visa, yo no soy pero Migración tendrá información, la Dirección de Migración, porque esa gente entrará... La Dirección General de Migración tiene que tener un registro de todo.
Porque ellos El que entran entra y sale. por la del que vía entra y aérea. del que sale. Y sobre todo que la prensa da cuenta, a ver si eso le hace, usted que es estudioso del tema, antes de ser funcionario, y siéndolo también, de que en un 80% de esas personas eran empresarios. Entonces, Y hay Pero- tanto, pero- no sabemos qué hay tanto misiones empresario en Haití. de empresarios que vinieran a la República Mire, Dominicana. con relación a eso de Haití, eso es mucha gente, habla de 80% de empresarios. ¿Cuántas visas son? ¿Usted dijo? 360,000. Eso no es posible, porque entonces... Pero eso- en 2 meses entonces emitieron sería- 27,000. Haití ¿cierto? sería una 3 meses. potencia. Entonces, pero me decía alguien ayer que le da seguimiento al caso, que dice que ese número también de visas no es solamente de este gobierno, sino que en gobiernos pasados también se emitían cuotas muy parecidas, muy similares a estas. Sí, eso, por eso yo le hablaba de la política de visado del Estado Dominicano, que ha sido una política que debe revisarse. Pues nosotros necesitamos, tenemos que ser consecuentes. Nosotros hemos hablado del problema de la comunidad internacional que debe asumir Haití. Nosotros hemos hablado que no es solamente la comunidad internacional. En el caso mío, yo digo que no es solamente la comunidad internacional. Tenemos que hablar de la comunidad nacional. O sea, Pero nosotros incluidos, ¿no? no nosotros, yo digo la comunidad nacional nosotros, porque yo tengo el criterio que la mayor parte de las cosas que ocurren en términos migratorios y en términos de soberanía no viene de fuera. Nosotros. Somos nosotros. Somos nosotros los que generamos el problema. Porque, por ejemplo, nosotros hicimos una ley 169 y se decía que había que otorgarle la nacionalidad a un conjunto de niños, se hablaba de 118,000 o de 120,000, porque supuestamente eran apátridas. La apatridia es un concepto que quiere decir que la persona no tiene nacionalidad en ningún país, ni de aquí ni de allá. Y entonces tiene que ser prácticamente hasta de padre desconocido, o por asuntos que tiene que ver con las leyes internas, el jus soli, jus sanguinis, que puede entrar en contradicción. Cuando yo comencé a revisar los expedientes, que se hizo una auditoría de los expedientes de la ley 169, se hizo un decreto y se le otorgó la nacionalidad a unos 750 niños de origen haitiano. Y cuando yo estoy buscando, la madre tiene un pasaporte haitiano, el padre tiene un pasaporte haitiano. Entonces no hay ninguna parte. Entonces no hay apatría, entonces Claro. no tiene justificación lo que se hizo con esa ley. Y eso no fue la presión internacional, eso fuimos nosotros. Entonces, exacto, fuimos nosotros que hicimos eso. Nosotros podíamos poner las condiciones conforme a nuestro derecho, no, lo vamos a hacer de esta manera. Pero sobre todo porque la ley 169 no es que lo convierte en dominicano automático, porque tampoco, hay que ser justo. La gente piensa que la ley 169 lo convertía en dominicano automático. La ley 169 lo que dice es que después de tener 2 años de residencia, él podría, como cualquier otro extranjero, naturalizarse conforme a la ley 1648. Tampoco observaron la ley 1648. Entonces el problema somos nosotros. Si usted dice que nosotros tenemos aquí una gran cantidad de personas de Haití que vienen aquí y se quedan aquí, oye, pues usted tiene que tener una política de visado. Exacto, entonces no le podemos decir a nadie de otro país que venga a arreglarnos este problema. Entonces nosotros decimos, no, mira, lo que pasa es que la comunidad internacional, tú y nosotros, vamos a pararlo nosotros. Exacto. Ah, no, mira, que un empresario empleó 1,000 personas de manera ilegal. Dice, pues tú no le puedes pedir a la comunidad internacional Que venga a resolverte eso, ¿no? a regir a ese empresario. Eres tú que tienes que decirle, no, mira, tú no puedes, te vamos a aplicar la ley. Yo recuerdo que en algún momento tú estuviste en este programa, se planteó que, por ejemplo, en el caso de la construcción, los empresarios iban a normalizar eso. Nosotros hicimos, óigame bien, nosotros, porque lo que yo le estoy diciendo es que nosotros, el Ministerio de Interior y Policía, hizo su planteamiento ante el Consejo. Y dentro de la cosa que planteó el ministerio era, primero, que ellos tenían que firmar contrato con los trabajadores, los empleadores, que tenían que tenerlo de manera legal y que se les podía dar un plazo para que resolvieran el problema de la legalidad de su gente, mientras nosotros seguíamos repatriando. Y el Consejo lo aprobó. Ahora, ¿por qué no se aplicó? Porque después se dijo que había que crear una bolsa de trabajadores dominicanos para comenzar a cumplir con el 80-20. Muy bien, eso lo planteó el Ministerio de Trabajo, excelente. ¿Qué pasó de ahí para allá? Yo no lo sé decir, porque yo no soy miembro del Consejo. ¿Y por qué nosotros llevamos eso desde el Consejo?
desde el Ministerio de Interior y Policía, porque nosotros entendemos que tenemos que asumir la responsabilidad nuestra. Nosotros no podemos estar solamente diciéndole a la comunidad internacional, ven, ayúdanos a resolver el problema de nuestra casa. La casa la ordenamos nosotros. Entonces la comunidad internacional, si nosotros ordenamos bien la casa, tendrá que respetar la casa. Y tendrá que resolver lo de Haití. Sí, eso es lo que Pero yo pienso. mientras nosotros lo sigamos resolviendo. Sí. Entonces, cuando se habla, por ejemplo, cuando en estos días que me abordaron sobre el problema de la regularización, yo decía, pero nosotros regularizamos algo más de 200,000 personas, que están mal todas. Pero si nosotros tuviésemos que hacer algo, pues nosotros hablaríamos con esa misma persona que no depositaron documentos y le diríamos, depositen documentos. Exacto. Y vamos a usarlo a ustedes y no volver otra vez con otra cantidad de personas mayor, porque tenemos una situación concreta con relación a eso. Y es que ya ustedes saben, después de ese plan, ¿cuántos habrán entrado? Entonces nosotros tenemos que ser objetivos. Es que usted va a imposibilitar si Ramón o usted tiene un trabajador que, no, pero vamos a habilitar a esa gente, le ponemos un plazo para que entreguen la documentación que le falta, consultamos al Congreso, porque el Congreso es el que tiene facultad para hacer regularizaciones, y le damos para allá. Pero no hacer de que un nuevo plan de regularización abierto, de que porque este fracasó, no, fracasó todo, no solamente el plan, fracasó la política de regularización de nosotros. Es lo que yo entiendo con relación a eso. Y yo pienso que se puede hacer muchas cosas. Es verdad que tenemos... Se puede parar el peaje en la frontera. Sí, eso solamente hay que tomar decisiones serias. Sí, porque tiene que pararse el peaje. Y le reitero, es desde dentro que tenemos que hacer el trabajo. Si hay peaje en la frontera, pues tenemos que enfrentarlo. Bueno, pero esa es una parte, porque ahora mismo la frontera está supuestamente cerrada o paralizada y debió haber disminuido ese trasiego, pero, eso es una parte, pero y entonces todos los que están aquí en condiciones de ilegalidad. Mire, cuando nosotros... Que han sido muchos. No, mire, cuando nosotros hicimos la recomendación, nosotros decíamos lo siguiente. Los empleadores tienen un listado de personas, sin documento, pero un listado. Y yo le decía, bueno, que presenten ese listado y a esa persona nosotros lo pasamos por un proceso de biometría. Los empleadores no pueden agregar uno más. Son eso. Entonces, mientras eso ocurre, seguimos repatriando personas. Y a esos que están ahí le damos un permiso de tolerancia para que busquen la documentación conforme a la ley de migración. Si en X tiempo no buscan eso, entonces se van para su país. Porque nosotros lo que tratamos es de ordenar la casa, la reitero. Bueno, pero tenemos que comenzar por un lugar, por una parte. Esta gente está aquí, lo tienen trabajando, los empleadores se hacen responsables, depositan una fianza en la Dirección General de Migración, de que ellos tienen esa gente ahí, le hacen un contrato porque hay que respetar el derecho laboral a esas personas. Y mientras tanto comenzamos a trabajar para que ellos cumplan con los requerimientos de la ley de migración. ¿Y qué vamos a hacer con los informales? Porque los haitianos dominan la informalidad, los fruteros, la gente que está en la El que está ilegal tiene que salir del territorio. Ahora yo me imagino que ya hay que discutir, porque usted tiene la frontera cerrada y bueno, ¿por dónde lo va a sacar? O sea, hay cosas que hay que reflexionarlas. Y nosotros necesitamos, eso que hizo el presidente, es una medida atinada que el país la necesita. Es lo único que le puedo decir, o la necesitaba. En un minuto, porque tú trataste en un programa el tema de los pasaportes. A cada rato un delincuente en un país X aparece con un pasaporte dominicano. Mire, nosotros, el procedimiento que existe de la naturalización, se hace la naturalización, se mandan documentos a la Dirección General de Pasaporte, y también a la Junta. Pasaporte para el pasaporte y la Junta para la cédula. Pero cuando ellos van a renovar, tienen que ir a buscar una certificación allá, cuando van a renovar el pasaporte, una certificación al ministerio, donde el ministerio hace contar que realmente ellos están registrados allá. ¿Y por qué eso se usa o se hace ese procedimiento?
precisamente porque hay personas que andan por el mundo con pasaporte y no están registrados y figuran como naturalizados. Entonces, cuando ellos, en la medida que nosotros hemos ido revisando esa solicitud de certificación, no, pero usted no está aquí. Usted aparece como dominicano, pero usted no es dominicano. Increíble. Entonces, ¿qué pasa? Que en varias, tenemos ahí un listado de personas que cuando se le abordó por esa situación, uno dijo que pagó $42,000, otro $20,000, Es un negocio. otro $25,000. Sí, pero ¿dónde? Y nosotros, la información de dónde o cómo, bueno, los organismos de seguridad que actúen, porque eso se entregó. Inclusive hubo uno que habló hasta de un negocio público de aquí, de la República Dominicana, donde se hacían los contactos. Eso es verdad, yo no sé, porque eso no es mi área. Claro, claro. Juan Manuel, muchísimas gracias y de nuevo te felicitamos porque tú tienes el mismo discurso cuando no era funcionario y lo mantienes. Ese es el discurso dominicano. Así es. Muchísimas gracias. Nos vamos a comerciales, amables televidentes, retornamos a la recta final.